El abogado de la Fiscalía y el abogado de la Junta Nacional de Justicia brindaron una conferencia de prensa tras haberse presentado ante el Tribunal Constitucional por una demanda competencial presentada por la Fiscalía en contra de la Junta Nacional de Justicia por la investigación preliminar que se está siguiendo a la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides en los casos que atañen a su hermana Emma Benavides y también cuando se realizó los cambios a los fiscales que estaban investigando a los cuellos blancos. Vamos a iniciar con el doctor Samuel Abad Yupanqui la presentación de esta conferencia de prensa. Etapa inicial de toda investigación. El Congreso tiene su rol, la Junta Nacional de Justicia tiene su rol, el Congreso no puede impedir que la Junta pueda cumplir su misión constitucional. Y con esa inmunidad que se le daría o impunidad, ella podría regresar al cargo entonces. Aquí no se discute el tema de su regreso al cargo, para eso hay demandas de amparo. La exfiscal de la Nación ha presentado varias demandas de amparo, varias. Muchas incluso han sido rechazadas, porque en muchas ocasiones no se puede presentar demandas por lo mismo, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Doctor, estamos en vivo, por favor, para TV Perú Noticias. Entonces, también se ha escuchado, bueno, durante la audiencia lo hemos escuchado a usted señalar que estas investigaciones que van contra la fiscal o exfiscal de la Nación ameritarían por los cambios que ella realizó en, digamos, jueces que investigaban casos claves, incluso relacionados a su hermana en el Poder Judicial. Usted sostiene que definitivamente la Junta Nacional de Justicia sí tiene la potestad y estas investigaciones deberían continuar. Sin duda, así lo dice la Constitución. Los fiscales supremos y la fiscal de la Nación, de acuerdo a la Constitución, pueden ser investigados por la Junta Nacional de Justicia cuando cometen infracciones disciplinarias. La investigación que lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia, que designa quien ha designado a la fiscal suprema, es precisamente por faltas disciplinarias, no es por delitos, no es por temas políticos, es por faltas disciplinarias expresamente previstas por la ley. Y lo que se pretende con esta demanda es impedir que la Junta pueda cumplir esa labor de investigación, que además no es el único escenario donde se ha tratado de impedir esa investigación. Este es el escenario del Tribunal Constitucional. Recuerde que también se han presentado demandas de amparo para impedir esa investigación. Y ni siquiera estamos hablando de la etapa de sanción final, sino estamos hablando de la etapa inicial. Es una investigación preliminar que podría terminar archivándose, dependerá del ejercicio de la defensa correspondiente. Ahora, de la defensa, el abogado Quiroga, lo hemos escuchado señalar también, cuestionar en realidad la continuidad de alguno de los magistrados, en este caso de la doctora, cuya edad supera los 75 años. Usted ha defendido que a ella le correspondería permanecer, pero además de no continuarse estas investigaciones, ellos plantean que sea el Congreso quien investigue. El Congreso no puede investigar por estos actos porque son faltas disciplinarias. El Congreso es un órgano político. El Congreso no tiene garantías de imparcialidad e independencia, como si las tiene un órgano distinto, un órgano técnico. En consecuencia, no se puede pedir que además, precisamente sea el Congreso quien investigue a un alto exfuncionario del Ministerio Público, que además en el Ministerio Público hay investigaciones contra congresistas. Eso no da ninguna garantía de imparcialidad. Se pide en realidad evitar una investigación a una fiscal suprema, ¿no? La determinación del Tribunal Constitucional tampoco suspendería, o mejor dicho, quitaría la suspensión de Patricia Benavides. Aquí no se discute ese tema. Aquí lo que se discute en realidad es si la Junta Nacional de Justicia puede llevar a cabo una investigación preliminar sobre infracciones disciplinarias de una fiscal de la Nación. Nuestra respuesta, de acuerdo a la Constitución y la ley, es que sí lo puede hacer. Imagínense ustedes, si el señor Inostroza Pariachi hubiera sido presidente de la Suprema, ¿a quiénes hubiera puesto de jueces o quiénes hubiera nombrado de jueces provisionales? ¿Y eso no lo podría investigar la Junta Nacional de Justicia? Sería un absurdo, ¿no? Eso es lo que se pretendería si es que se llegara a establecer un criterio de esa naturaleza. Y aquí no comparo una persona con la otra. Lo único que digo es que debe permitirse, obviamente, hacer lo que siempre ha hecho. La Junta lo ha hecho antes. Walter Ríos, presidente de la Corte Superior, cambiaba jueces y fiscales. Perdón, cambiaba jueces. Lo investigó la Junta y lo destituyó. Eso se quiere ahora impedir. ¿Usted considera que finalmente el TC le dará la razón, en todo caso, a la Junta Nacional de Justicia? Yo confío en que el TC evalúe con detenimiento el caso y llegue a la conclusión que esta demanda debe ser desestimada. La Constitución ampara la labor de la Junta Nacional de Justicia y la ley orgánica también. Muchas gracias.
Ya hemos escuchado la presentación del doctor Samuel Abad. Posterior a ello se presentó el doctor Aníbal Quirós León y también brindó una conferencia de prensa y respondió sobre los temas anteriormente ya mencionados. Usted ha ejercido la defensa de la exfiscal Patricia Benavides. El abogado Abad considera que el tribunal del TC debería darles la razón porque la Junta Nacional de Justicia tiene la potestad de investigar también a la fiscal de la Nación. Usted ha dicho que no durante la audiencia. Bueno, lo primero que tiene que aclarar es que la defensa no es de la doctora Benavides, ella no es fiscal de la Nación. La defensa, como saben, el expediente es del Ministerio Público. Yo he sido ratificado por el procurador del Ministerio Público para hacer la defensa del Ministerio Público como institución. En segundo lugar, lo que se discute acá es si la Junta tiene o no tiene las competencias que cree tener para, a través de su proceso disciplinario, fiscalizar labores de gestión o administración. Y permanentemente se trata de hacer una comparación agraviante entre la doctora Benavides, que fue fiscal de la Nación, con los cuellos blancos del año 18, ¿no? Con Inostroza. Y eso justamente es la causal de recusación al doctor Vázquez. Entonces, lo que le hemos pedido al tribunal es muy simple. Como la Junta es una entidad nueva que reemplaza al Consejo Nacional de Magistratura, que determine, conforme a las reglas que están en la Constitución, cuáles son los alcances de la competencia de la Junta frente al Ministerio Público, porque el fiscal de la Nación, quien quiera que sea, preside el Ministerio Público. Entonces, el tribunal tendrá que determinar si las labores de fiscalización alcanzan a la actividad del presidente del Ministerio Público o del presidente del Poder Judicial, o solo son las labores jurisdiccionales del fiscal supremo o juez supremo. Ahora, pero a su consideración, doctor Quiroga, ¿por qué es que la Junta Nacional no podría investigar a la fiscal de la Nación si ella también es una fiscal suprema y usted ha leído la Constitución durante la audiencia y ahí establece que sí puede investigar a los... El doctor Chávez Cotrina, que tiene más de 10 años como coordinador en un cargo muy importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la Junta investiga actos de gestión de administración o actos jurisdiccionales de fiscales supremos? Cuando ella actúa o cuando él actúa como fiscal de la Nación, actúa como presidente del Ministerio Público, no como fiscal supremo. Entonces, eso es lo que el tribunal tendrá que determinar, dirimir, y a eso nos tenemos que atener todos, ¿no? O sea, todos tenemos que respetar la sentencia del tribunal. Claro, pero esto se trata también, doctor Quiroga, de una investigación preliminar. Eso quiere decir que en caso finalmente el TC le dé la razón al Ministerio Público, querría decir que la Junta Nacional de Justicia ya no podría investigar en general a ningún fiscal de la Nación. ¿Quién debería investigar entonces? El Congreso. Lo que pasa es que la propia Constitución señala, la Constitución tiene los límites, ¿no? Que las investigaciones y sanciones tienen que hacerse con ponderación y proporcionalidad. Y cuando un fiscal supremo o de la Nación recibe más de 30 denuncias en 9 meses, eso no es ni proporcional ni razonable. En segundo lugar, si hubiesen actos delictivos, eso le corresponde al Congreso, no le corresponde a la Junta de Justicia. Ese es precisamente el meollo del asunto, ¿no? Que el tribunal diga si efectivamente lo que ha hecho la Junta está bien y hay que aplaudirla, o si le precise cuáles son los límites de sus funciones. Doctor, pero ¿es el fuero parlamentario, digamos, suficientemente, por así decirlo, adecuado para que pueda investigar a una fiscal de la Nación, teniendo en cuenta que es un fuero político y que en muchos de los casos, según las recientes investigaciones en las que ha dado cuenta incluso un ex asesor de la fiscal Benavides, pareciera que es muy fácil hacer acuerdos políticos en favor de una u otra autoridad? ¿Es adecuado que sea el Congreso quien investigue a un magistrado de tamaña envergadura? La pregunta, yo le responderé, no sé si es adecuado o no, es lo que dice la Constitución. Las autoridades aforadas tienen que ser denunciadas ante el Congreso, conforme al artículo 99. Entonces, eso no admite excepciones. Ni siquiera para el caso de una investigación preliminar como es en esto, por el caso además de que involucra a jueces que son hermanas de la... Lo que pasa es que si la función de investigación preliminar es sobre actos disciplinarios jurisdiccionales, sí tiene competencia. Si es sobre actos de gestión o administración, no le corresponde. Y si es sobre actos delictivos, le corresponde al Congreso. Eso es lo que le pedimos al tribunal que defina, ¿no? Eso es lo que finalmente va a tener que definir en todo caso. Ustedes han hecho la oposición ante el nuevo magistrado. ¿Ustedes consideran que les van a dar la razón? Bueno, nosotros esperamos una sentencia en donde se haga una interpretación adecuada. Si nos dan la razón o no es un tema, digamos, contingente. Lo importante es que el tribunal diga qué cosa quiere decir la Constitución. No servir, no la Junta, que se autoatribuye interpretación, sino el tribunal, que es conforme a la Constitución y de intérprete constitucional. Y servir también a, digamos, dado la razón en el caso de la doctora, la magistrada, cuya edad supera los 75 años. Pero eso no tiene competencia para eso, pues servir no tiene competencia para cambiar la Constitución. Pero para cambiar la Constitución, pero se podría ser tomado como un referente para la decisión final de los jueces, de los magistrados del TC. Se toma como referente lo que hagan las autoridades competentes, pero servir no tiene capacidad para interpretar
interpretar la Constitución y decir, donde la Constitución dice para ser, Servir cambia el verbo por acceder, ¿no? Esa facultad no la tiene Servir. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos la conferencia de prensa de el abogado de la Junta Nacional de Justicia y también de la Fiscalía. Aquí básicamente lo que se está viendo es la demanda competencial que fue presentada por el Ministerio Público en contra de la Junta Nacional de Justicia. Lo que se cuestiona es que la parte demandada ejerza su potestad sancionadora de manera indebida, afectando el principio de separación de poderes, es decir, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en cuanto se viene llevando una serie de investigaciones preliminares en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien en estos momentos se encuentra suspendida. ¿Y cuáles son básicamente estos casos? Es el caso de su hermana Emma Benavides y también acerca del cambio de fiscales en el caso Cuellos Blancos. Esto no alcanza a la suspensión que tiene la fiscal de la Nación suspendida, ya que este caso no ha sido visto en esta demanda competencial. Aquí lo único que se quiere dilucidar por intermedio del Tribunal Constitucional es que si la Junta Nacional de Justicia puede o no puede realizar una investigación preliminar a una fiscal de la Nación, más allá de que sus estatutos o la norma, en ese caso que regula a la Junta Nacional de Justicia, y básicamente ellos nombran, destituyen, ratifican jueces fiscales, llega o no llega a los jueces supremos y también en consecuencia al fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación, en ese caso la doctora Patricia Benavides. Entonces básicamente es ese extremo el cual va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Así que no son para todos los casos. Por ejemplo, el caso de la edad de un miembro de la Junta Nacional de Justicia no se está viendo aquí. Tampoco si es que le dan la razón al Ministerio Público, eso no quiere decir que la suspensión en contra de la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides se va a levantar, ya que, vuelvo a repetir, ese es otro caso. Aquí lo único que se va a ver si es o no es competente la Junta Nacional de Justicia. De parte del abogado del Ministerio Público, bueno, de Patricia Benavides, básicamente es que la Junta Nacional de Justicia no puede y no debe realizar una investigación preliminar en contra de la fiscal de la Nación, en su momento Patricia Benavides, ya que eso lo tendría que ver el órgano competente, en este caso el Congreso de la República, ante lo cual el abogado de la Junta Nacional de Justicia no está de acuerdo, porque manifiesta que ellos sí pueden, ya que ellos nombran no solo a los jueces, a los fiscales supremos, sino también en este caso realizan la evaluación de la fiscal de la Nación, y en ese caso justamente los miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron quienes eligieron a la doctora Patricia Benavides, que hasta este momento se encuentra suspendida de su cargo de fiscal de la Nación, quien en estos momentos lo viene ejerciendo el doctor Juan Carlos Villenas. Bien, entonces el día de hoy solo lo vio el señor Pedro Hernández, quien básicamente es el nuevo fiscal, o mejor dicho, es el nuevo tribuno, el último tribuno, por así decirlo, que faltaba a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, ya que recordemos que solo se estaba llevando las audiencias con 6 miembros del Tribunal Constitucional. Es por ello que el día de hoy no se presentaron a esta audiencia de demanda competencial los señores, el presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo Francisco Morales, entre otros, sino el día de hoy se presentó el tribuno Pedro Hernández Chávez, quien fue elegido hace semanas atrás por el Congreso de la República para completar la terna del Tribunal Constitucional. Y básicamente esta conferencia de prensa explicó un poco, un resumen de cómo se realizó la defensa por parte de cada uno de los abogados. Un punto muy importante que mencionó el señor Abad, no lo mencionó en esta conferencia de prensa, pero básicamente dijo que las personas o los poderes que tienen más poder deben ser más controlados. Es decir, quien tiene el cargo más
ostentoso o el cargo más importante en la fiscalía es el fiscal o la fiscal de la nación. Es por ello que deben ser, en este caso, vistos, evaluados con mayor rigurosidad por parte de la Junta Nacional de Justicia. Pero bueno, al final el Tribunal Constitucional va a tener la última palabra porque se ha dejado al voto. Bien, entonces esta es la información que podemos brindar hasta este momento. Vuelvo a recalcar, si es que el Tribunal Constitucional en ese caso falla a favor de la Fiscalía, del Ministerio Público, no va a volver la señora Patricia Benavides al cargo de Fiscal de la Nación, porque son dos temas diferentes los cuales se están viendo. Entonces, esta es la información que tenemos hasta este momento. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.